suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El hombre que nunca olvida. Mateo Castilla se encontraba frente a los ventanales de piso a techo de su oficina en la esquina, observando el horizonte de Monterrey brillar bajo la lluvia de la tarde. A sus 42 años, imponía respeto y miedo en igual medida. Sus ojos color gris acero habían sido testigos de innumerables acuerdos comerciales donde había aplastado a sus competidores sin pestañear. Mateo Castilla no solo ganaba, él aniquilaba. Señor, su esposa llamó para hablar sobre la cena de esta noche, anunció su secretaria por el intercomunicador. La mandíbula de Mateo se tensó de forma casi imperceptible. Jimena, su esposa desde hace 16 años y madre de su hija de 14 años, Camila. La mujer que alguna vez lo había mirado con genuina adoración, ahora se limitaba a programar cenas como si fueran citas de negocios. Él había construido Industrias Castilla de la nada después de que su padre abandonara a la familia cuando Mateo tenía apenas 12 años. Mientras otros niños jugaban videojuegos, Mateo estudiaba, trabajaba y planeaba. A los 25 años, ya era dueño de 3 exitosas empresas de tecnología. A los 30, su fortuna estaba valorada en 865 millones de pesos. A los 35, se casó con Jimena Narváez, una deslumbrante morena de una familia de clase media que parecía impresionada por su éxito. Los primeros años habían sido buenos. Jimena lo había apoyado, incluso cuando la incesante búsqueda de riqueza de Mateo implicaba jornadas laborales de 18 horas. Tuvieron a Camila, compraron la mansión en San Pedro Garza García, y vivieron el sueño mexicano. Pero el éxito engendró complacencia, y la complacencia engendró traición. El teléfono de Mateo vibró. Era un mensaje de texto de su socio comercial, Sebastián Soto, reunión de emergencia mañana. Necesitamos discutir el contrato de los Hernández. Sebastián, 1,80 m de estatura, sonrisa encantadora. El tipo de hombre que hacía sonrojar a las mujeres e inspiraba confianza en los hombres. Mateo lo había conocido 5 años atrás, cuando la empresa de consultoría de Sebastián, que estaba en apuros, necesitaba un rescate. Mateo había visto su potencial y lo convirtió en su socio, dándole el 40% del negocio en expansión. Esa misma tarde, Mateo llegó a casa y encontró a Jimena en la cocina, luciendo un vestido negro que abrazaba sus curvas a la perfección. Demasiado a la perfección como para una cena tranquila en casa. «Te ves hermosa», le dijo, besando su mejilla. Ella se tensó ligeramente ante su toque. «Gracias». «¿Cómo estuvo tu día?» Su voz tenía una alegría forzada que crispó los nervios de Mateo. «¿Productivo?» Sebastián mencionó un problema con los Hernández. «¿Te suena ese cliente?» Algo parpadeó en los ojos de Jimena. «No, ¿debería?» «Solo curiosidad. Últimamente pareces saber más de mis negocios que antes». Camila entró dando saltos a la cocina, su cabello, tan parecido al de su madre, rebotando mientras se movía. «Papá, ¿puedo ir a dormir a casa de Melissa Contreras este fin de semana?» «¿Melissa Contreras?» La mente de Mateo archivó el nombre automáticamente. Su papá es policía. Es nueva en la escuela. Es muy buena onda. Mateo observó el rostro entusiasmado de su hija. A sus 14 años, Camila seguía siendo inocente. Todavía creía que sus padres se amaban. Todavía creía que el mundo era justo y equitativo. «Ya veremos», dijo él, alborotándole el cabello. Durante la cena, Mateo observó a Jimena con atención. Ella revisó su teléfono 3 veces, y en cada ocasión intentó ocultarlo de su vista. Cuando se excusó para ir al baño, se llevó su bolso y su teléfono. Después de que Camila se fue a la cama, Mateo se sentó en su estudio con un vaso de Macallan de 20 años en la mano. Él había construido un imperio bajo el principio de que la información es poder. Conocía los registros financieros de cada competidor, las debilidades de cada rival, pero había estado ciego en su propia casa. A la mañana siguiente, Mateo llamó a Gerardo Castilla, su hermano menor, quien trabajaba como investigador privado en Saltillo. No habían hablado en meses, no desde que Gerardo había criticado la obsesión de Mateo de poner el trabajo por encima de la familia.
Necesito que investigues algo, dijo Mateo, sin preámbulos. Siempre directo al grano contigo, respondió Gerardo. ¿De qué se trata? Mi esposa. Discretamente. ¿Y Sebastián Soto? Hubo una pausa. Mateo, ¿estás seguro de que quieres ir por este camino? Solo hazlo. Capítulo 2. Las piezas encajan. 3 días después, Gerardo Castilla estaba sentado frente a su hermano en el estudio de Mateo, entre ellos había una carpeta manila que parecía un arma cargada. No te va a gustar esto, dijo Gerardo, con la voz cargada de pesar. La expresión de Mateo permaneció impasible mientras abría la carpeta. Se esparcieron varias fotografías, Jimena y Sebastián en un hotel, besándose en el auto de Sebastián, entrando a un departamento que Mateo no reconoció. Las marcas de tiempo mostraban que esto había estado sucediendo durante 8 meses. Hay más, dijo Gerardo en voz baja. Han estado planeando algo. Seguía Sebastián a una reunión con un tipo llamado Tomás Treviño. Tiene conexiones con personas que pueden crear nuevas identidades y documentos falsos. Los dedos de Mateo tamborilearon sobre su escritorio, siendo esta la única señal de la ira que se acumulaba en su interior. Continuó. Creo que planean desaparecer juntos. Sebastián ha estado liquidando activos lentamente, convirtiéndolos en criptomonedas. ¿Y Jimena? Gerardo dudó. Ella ha estado fotografiando documentos de tu oficina en casa. ¿Qué documentos? Tus pólizas de seguro, contratos comerciales, cuentas en el extranjero, todo lo que valga la pena robar. Mateo se puso de pie, caminó hacia su caja fuerte y sacó varios archivos. Había notado que habían sido movidos ligeramente, algo tan sutil que la mayoría de la gente no lo habría captado. Pero Mateo notaba todo. ¿A cuánto tiene acceso Sebastián? A través de su participación como socio y con lo que Jimena le está proporcionando. Potencialmente a todo. A toda tu fortuna. La risa de Mateo fue fría y vacía. Y mi esposa piensa que puede traicionarme e irse rica con mi socio comercial. Nada menos. Mateo, ¿qué estás pensando? Estoy pensando, dijo Mateo, sirviéndose otro trago, que han cometido un error de juicio fatal. Creen que solo soy otro hombre de negocios exitoso al que pueden manipular y robar. Gerardo se movió incómodo en su asiento. Puedes divorciarte de ella, sacar a Sebastián del negocio. No. La voz de Mateo cortó el aire como una cuchilla. Me han declarado la guerra. Y en la guerra, el único resultado aceptable es la victoria total. Durante la semana siguiente, Mateo mantuvo su rutina normal mientras recopilaba información. Instaló cámaras ocultas en su casa, contrató a un experto en tecnología para monitorear el teléfono y la computadora de Jimena, e hizo que siguieran a Sebastián las 24 horas del día. El panorama que surgió fue aún peor de lo que había imaginado. No solo planeaban robarle a ciegas, sino que también habían reclutado ayuda. Iván Garza, el contador de Mateo durante 6 años, estaba metido en esto, ayudando a Sebastián a ocultar activos y prepararse para su escape. El plan era elegante por su simplicidad, Jimena fingiría su propia muerte en un accidente automovilístico. El pago del seguro sería enorme. Y con Mateo devastado por el dolor, Sebastián transferiría gradualmente los activos del negocio al extranjero. Para cuando alguien se diera cuenta de lo sucedido, los 3 estarían viviendo cómodamente en un país sin extradición. Pero habían subestimado a Mateo Castilla. Vieron a un exitoso hombre de negocios que se había vuelto blando con la edad y la riqueza. No vieron al niño de 12 años que había jurado que nadie volvería a abandonarlo ni a traicionarlo. El plan de Mateo comenzó a tomar forma, no solo para detenerlos, sino para destruirlos de una manera tan completa que su traición sirviera de lección a cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. Capítulo 3. La trampa está lista. El primer movimiento de Mateo fue contactar a Melissa Contreras, una ex policía militar convertida en consultora de seguridad privada. Era pequeña, rubia y de aspecto engañosamente inocente, perfecta para lo que él tenía en mente. Necesito a alguien que pueda hacerse la muerta de forma convincente, le dijo durante su reunión en una cafetería del centro. Melissa arqueó una ceja. Es una solicitud inusual, señor Castilla.
Estoy dispuesto a pagarte 865,000 pesos por un día de trabajo. Lo escucho. Mateo le explicó una versión cuidadosamente editada de la situación. Su esposa planeaba fingir su muerte para robarle su dinero, y él quería voltearle la jugada. Entonces, ¿quiere que yo finja ser el cadáver de su esposa? Exactamente. Fingirás ser la víctima de un accidente automovilístico. Un médico forense que me debe un favor te declarará muerta. Mientras tanto, mi esposa estará a salvo en otro lugar, muy viva, viendo cómo se desmorona su plan perfecto. Melissa lo estudió con atención. ¿Y luego qué? Luego, ella enfrentará las consecuencias de sus decisiones. La siguiente fase requirió que Mateo manipulara su propio sistema de seguridad. Hizo modificar el equipo de vigilancia de la casa para poder controlar qué se grababa y cuándo. También mandó construir una habitación secreta en el sótano, insonorizada, con temperatura controlada y lo suficientemente cómoda como para una larga estadía. Sebastián cayó directo en las manos de Mateo, sugiriendo acelerar los tiempos cuando se enteró de que Mateo planeaba revisar todas las asociaciones comerciales a fin de mes. El accidente automovilístico está programado para este viernes, le dijo Sebastián a Jimena durante una llamada telefónica que Mateo estaba monitoreando. Tomás tiene todo arreglado. Tú estrellas el auto, yo creo la escena, tú te escabulles. Para cuando alguien se dé cuenta de que el cuerpo no es el tuyo, nos habremos ido lejos. Pero Mateo ya había interceptado a Tomás Treviño, ofreciéndole el doble de lo que le pagaba Sebastián para que cambiara de bando. Ahora Tomás trabajaba para Mateo, listo para ejecutar un plan muy diferente. La mañana del viernes llegó gris y lluviosa. Jimena se despidió de Mateo con un beso, sus labios se sintieron como hielo contra su mejilla. Te veo esta noche, dijo ella. Su última mentira. Mateo pasó el día acomodando las piezas finales. Hizo registrar la oficina de Iván Garza, encontrando evidencia de la malversación de fondos que enviaría al contador a prisión. Hizo que instalaran micrófonos en el departamento de Sebastián y que monitorearan sus comunicaciones. A las 4 de la tarde, Mateo recibió la llamada que había estado esperando. Está hecho, dijo Tomás. El auto de tu esposa está estrellado contra un árbol en la carretera nacional. Pero no te preocupes, ella nunca tocó el volante. En cambio, Jimena Castilla estaba inconsciente en la parte trasera de la van de Tomás, habiendo sido drogada durante lo que ella creyó que era una reunión final para coordinar su escape. Despertaría en el sótano de Mateo, muy viva, pero completamente a su merced. Mientras tanto, Melissa Contreras yacía entre los restos del auto de Jimena, con el cuerpo posicionado para ocultar su rostro, esperando a que llegara la policía y declarara muerta a Jimena Castilla. Mateo Castilla sonrió mientras adoptaba su expresión más afligida y se dirigía a casa para interpretar el papel del viudo devastado. Capítulo 4. Comienza la función. Mateo estaba en la cocina poniendo la mesa para su cena de aniversario cuando llamaron a la puerta. Se había estado preparando para este momento durante semanas, ensayando sus reacciones, perfeccionando su actuación. El oficial Bruno Juárez estaba en la puerta, con su uniforme impecable a pesar de la lluvia. Detrás de él, un oficial más joven, de ojos compasivos, esperaba junto a su patrulla. Señor Castilla, soy el oficial Juárez, del Departamento de Policía de San Pedro. El rostro de Mateo mostró preocupación de inmediato. ¿Está todo en orden, oficial? Señor, me temo que tengo noticias muy difíciles. Su esposa sufrió un accidente automovilístico fatal hace una hora. La expresión de conmoción e incredulidad cuidadosamente elaborada de Mateo le habría valido un premio de la Academia. Su rostro palideció. Su mano se aferró al marco de la puerta y su voz se quebró de manera perfecta cuando habló. No, eso es imposible. Ella está arriba durmiendo. Tenía dolor de cabeza y se fue a recostar. El oficial Juárez intercambió una mirada con su compañero. Señor, entiendo que esto es difícil de procesar, pero encontramos su vehículo estrellado contra un árbol en la carretera nacional. El médico forense ha confirmado. No. La voz de Mateo tenía justo el tono adecuado de negación desesperada. Ella está aquí. Está arriba en nuestra habitación. Se lo mostraré. Condujo a los oficiales a través de su casa.
Sus pasos eran urgentes y desesperados. La actuación fue impecable. Un hombre aferrándose a la esperanza contra toda probabilidad. Jimena. Gritó mientras subían las escaleras. Jimena, despierta. Hay unos policías aquí con un error de que estuviste en un accidente. La puerta del dormitorio principal estaba ligeramente entreabierta. Mateo la empujó, dejando que los oficiales vieran primero hacia el interior de la habitación. En la cama, bajo las sábanas, había una silueta femenina. Cabello rubio esparcido sobre la almohada, con el rostro apartado de la puerta. ¿Lo ven? La voz de Mateo estaba cargada de alivio y vindicación. Ella está justo aquí. Solo está durmiendo. Pero a medida que se acercaban a la cama, la mano del oficial Juárez se movió instintivamente hacia su arma. Había visto suficientes escenas del crimen para reconocer cuando algo andaba mal. Señor, dijo, con la voz cuidadosamente controlada. Aléjese de ella. La figura en la cama no respiraba, no se movía en absoluto. El oficial Juárez sacó su arma y su compañero hizo lo mismo. Señor, retroceda ahora mismo. La expresión de Mateo cambió del alivio a la confusión, y luego, al horror inminente. Otra actuación perfecta. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Juárez se acercó a la cama con cautela, apuntando con su arma a la figura inmóvil. Cuando extendió la mano para tomarle el pulso, encontró una piel fría y cerosa. Era un maniquí. Un maniquí de tamaño real, increíblemente realista, vestido con la ropa de Jimena, usando sus joyas, y con una peluca rubia peinada exactamente como su cabello. Señor Castilla, dijo Juárez, su voz ahora oficial y fría. Necesito que ponga las manos donde pueda verlas y me diga dónde está realmente su esposa. La actuación de Mateo cambió de nuevo. Ahora era un esposo confundido y afligido que no podía comprender lo que estaba pasando. No entiendo. Ella estaba aquí cuando bajé. Estaba durmiendo justo aquí. Señor, esto es un maniquí. ¿Dónde está su esposa? Yo no sé. Ella estaba aquí. Alguien debe haber. Alguien se la llevó. Su voz se elevó con un pánico que parecía completamente genuino. En el sótano, 10 metros por debajo de donde estaban parados, Jimena Castilla estaba despertando en la habitación especialmente preparada por Mateo. Las paredes estaban insonorizadas, la puerta era de acero y no había otra forma de salir más que a través de Mateo. Se despertaría para encontrarse en una prisión cómoda pero ineludible, con un monitor que le mostraba exactamente lo que estaba sucediendo arriba, viendo a su marido dar la actuación de su vida, mientras su amante y cómplices esperaban la noticia de su muerte. La trampa se había activado y ahora el verdadero juego podía comenzar. Capítulo 5. El despertar. La conciencia de Jimena regresó lentamente, como si nadara hacia la superficie a través de aguas oscuras. Le latía la cabeza, tenía la boca seca y no recordaba dónde estaba. A medida que su visión se aclaraba, se encontró acostada en una cama cómoda dentro de una habitación que nunca antes había visto. Las paredes estaban pintadas de un relajante color crema. Había alfombra en el suelo, un pequeño baño visible a través de una puerta abierta, e incluso una cocineta con un minibar. Parecía casi una suite de hotel de lujo, a excepción de un detalle crucial, no había ventanas y la puerta era claramente de acero reforzado. Un gran televisor de pantalla plana montado en la pared se encendió de repente, mostrando el rostro de su marido. Pero no el Mateo que ella conocía. Este Mateo lucía demacrado, desesperado, suplicando a unos oficiales de policía. Ella estaba aquí. Su voz se escuchó a través de las bocinas. Alguien debe habérsela llevado. La sangre de Jimena se heló al darse cuenta de lo que estaba viendo. Eran imágenes en vivo desde su dormitorio, donde un maniquí vestido con su ropa yacía inmóvil en su cama. Un segundo ángulo de cámara mostraba al oficial Juárez interrogando a Mateo en la sala de estar. Señor Castilla, el automóvil de su esposa fue encontrado en un accidente fatal. El cuerpo en la escena ha sido identificado como el de Jimena Castilla, pero ahora usted afirma que fue secuestrada de su habitación. Sé cómo suena, dijo Mateo, con la voz quebrándose convincentemente. Pero le estoy diciendo la verdad. Estaba durmiendo arriba cuando ustedes llegaron.
Las manos de Jimena temblaban a medida que caía en cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. El accidente automovilístico, la muerte fingida, Sebastián esperando que ella escapara. Nada de eso había salido según lo planeado. Mateo lo sabía. Mateo lo había sabido todo el tiempo. Un intercomunicador cobró vida en su habitación. «Hola, querida», dijo la voz de Mateo, tranquila y controlada, nada que ver con el hombre desesperado que aparecía en la pantalla. «Confío en que te sientas mejor. Estuviste inconsciente durante un buen rato». Mateo. Susurró ella, y luego habló más fuerte. «Mateo, ¿qué has hecho?» «Te he dado exactamente lo que querías, Jimena. Querías desaparecer, dejar atrás tu antigua vida. Considera esto como tu nuevo comienzo. Sácame de aquí». Me temo que eso no es posible. Verás, para el resto del mundo, Jimena Castilla murió en un accidente automovilístico esta tarde. Incluso hay un cuerpo para demostrarlo. Bueno, lo suficientemente parecido para la investigación inicial. En la pantalla, vio el BMW de Sebastián detenerse en la entrada. Se bajó del auto, su rostro era una máscara de preocupación y dolor, listo para interpretar al socio comercial solidario que consuela a su amigo por su pérdida. «Sebastián está aquí», continuó Mateo por el intercomunicador. «Ha venido a consolarme en mi momento de duelo». ¿No es conmovedor? «El mismo hombre que se ha estado acostando con mi esposa ha venido a darme el pésame». Jimena miró con horror cómo Sebastián abrazaba a Mateo en la puerta principal. Ambos hombres interpretando sus papeles a la perfección. Sebastián no tenía idea de que su amante estaba muy viva y observándolo desde su prisión subterránea. «Estás loco», dijo Jimena. «Soy meticuloso», corrigió Mateo. «¿De verdad creíste que podías robarme 16 años de mi vida, despojarme de todo a mis espaldas y simplemente marcharte? ¿Creíste que nunca me enteraría de las cuentas en el extranjero, las identidades falsas y el fraude al seguro?» Sebastián ahora estaba en su sala de estar hablando con los oficiales de policía. «Mateo, no puedo creer que esto haya pasado. Si hay algo que pueda hacer». «No lo sabe, ¿verdad?» La voz de Mateo contenía una oscura diversión. «Sebastián todavía piensa que estás muerta. Todavía cree que su plan funcionó a la perfección. Probablemente se esté preguntando por qué aún no ha sabido nada de ti, pero asumirá que estás siendo cautelosa, esperando a que las cosas se calmen». «Esto es secuestro, asesinato», le reclamó Jimena. «Se darán cuenta». «¿Lo harán?» La policía tiene un cuerpo, un accidente automovilístico y un esposo afligido que claramente no tuvo nada que ver con eso, ya que estaba en casa preparando la cena. Sebastián me proporcionará mi coartada. Habló conmigo una hora antes del accidente, puede confirmar que yo estaba en casa cocinando. La cámara mostró a Gerardo Castilla llegando a la casa. El hermano de Mateo estaba allí para brindar apoyo familiar durante la tragedia. A Jimena siempre le había agradado Gerardo, creía que era el más razonable de los dos hermanos. «Incluso Gerardo está desempeñando su papel», dijo Mateo, como si leyera sus pensamientos. «Es un excelente actor cuando está debidamente motivado». «¿Gerardo te está ayudando?» «Gerardo comprende la lealtad familiar. Algo que tú nunca aprendiste». Durante las 2 horas siguientes, Jimena vio a un desfile de personas que acudían a ofrecer sus condolencias, vecinos, socios comerciales, e incluso los padres de los amigos de Camila. Todos creían que Jimena Castilla estaba muerta, y todos fueron testigos de la actuación devastada de Mateo. Camila misma estaba en casa de su amiga Melisa Contreras, convenientemente alejada del caos, recibiendo la devastadora noticia por teléfono. «Nuestra hija», dijo Jimena, «estás dejando que crea que estoy muerta». «Nuestra hija estará bien. Mejor que bien. Ella heredará todo lo que habría sido tuyo, además del dinero del seguro. Será inmensamente rica y nunca sabrá que su madre fue una ladrona infiel». «Mateo, por favor». «La verdadera pregunta», la interrumpió Mateo, «es qué pasará contigo ahora. Querías una nueva identidad, un nuevo comienzo. Estoy dispuesto a darte eso, pero no será el retiro cómodo en Costa Rica que estabas planeando con Sebastián». En la pantalla, Sebastián se despedía de Mateo, prometiendo ayudar con los arreglos del funeral y estar allí para lo que Mateo necesitara.
La preocupación en sus ojos parecía casi genuina. Es bueno, dijo Mateo. Se lo reconozco. Si no supiera la verdad, casi creería que de verdad le importas. Cuando la policía y los visitantes finalmente se fueron, Jimena vio a Mateo cerrar la puerta principal y recargarse pesadamente contra ella, dejando caer su máscara de dolor por primera vez en todo el día. La sonrisa que se dibujó en su rostro era fría y depredadora. Miró directamente a la cámara, como si la mirara fijamente a los ojos. Fase 1 completada, dijo. Ahora empieza la verdadera diversión. Capítulo 6. La red se aprieta. 3 días después de la muerte de Jimena, Sebastián Soto estaba sentado en su oficina del centro de Monterrey, mirando su teléfono encriptado. Ningún mensaje de Jimena. Ninguna confirmación de que hubiera llegado a la casa de seguridad que Tomás Treviño había organizado. Nada. Según el plan, ya debería haberse puesto en contacto con él utilizando su código predeterminado. Su silencio empezaba a preocuparlo. Un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Mateo estaba parado en el umbral, con aspecto demacrado y ojeroso. La viva imagen de un viudo afligido. Mateo, dijo Sebastián, poniéndose de pie rápidamente. No deberías estar aquí. Deberías estar en casa descansando. No puedo simplemente quedarme sentado en esa casa, respondió Mateo, con la voz apenas por encima de un susurro. Todo me recuerda a ella. Necesito trabajar. Necesito algo en que ocupar mi mente. Sebastián asintió con simpatía, mientras calculaba mentalmente cómo esto podría resultar a su favor. Un Mateo distraído y afligido sería más fácil de manipular. Por supuesto, lo que necesites. Lo que Sebastián no sabía era que Mateo había estado monitoreando sus comunicaciones durante semanas. Cada mensaje encriptado, cada llamada telefónica, cada reunión con los cómplices, Mateo lo había visto todo. En su prisión subterránea, Jimena observaba la interacción en su monitor, viendo la falsa preocupación de Sebastián por el marido de la mujer que afirmaba amar. Había estado observando durante 3 días, viendo con qué facilidad él asumía su papel de amigo solidario. Vaya actuación. La voz de Mateo sonó a través de su intercomunicador. Estoy casi impresionado por su habilidad para actuar. Casi. Él no sabe dónde estoy, dijo Jimena. Piensa que escapé. Sí, así es. Y esa incertidumbre lo está carcomiendo. Mira sus manos. Observa cómo no deja de revisar su teléfono. Está desesperado por tener noticias tuyas. En la pantalla, Sebastián estaba, de hecho, jugueteando con su teléfono, robándole miradas cada vez que creía que Mateo no estaba viendo. Mateo, dijo Sebastián con cuidado. Sé que esto es difícil, pero, ¿has pensado en el negocio? El contrato de los Hernández todavía requiere atención y hay algunas decisiones financieras que no pueden esperar. Confío en que te harás cargo, dijo Mateo. Has sido un gran amigo, Sebastián. No sé qué haría sin ti. La sonrisa de Sebastián fue cálida y genuina. O al menos, habría parecido genuina para cualquiera que no supiera lo que Mateo sabía. Superaremos esto juntos, dijo Sebastián. Jimena no querría que renunciaras a todo lo que has construido. Tienes razón, acordó Mateo. Ella querría que luchara para seguir construyendo el imperio que iniciamos juntos. Esa misma tarde comenzó la siguiente jugada de Mateo. Iván Garza, el contador que había estado ayudando a Sebastián a malversar fondos, recibió una visita inesperada de agentes federales que investigaban irregularidades financieras en varias empresas de Monterrey. Señor Garza, dijo la agente Sofía Herrera, sentada frente a Iván en su oficina. Hemos recibido información que sugiere que varias cuentas comerciales han sido manipuladas en los últimos 6 meses. El rostro de Iván palideció. No sé de qué está hablando. ¿En serio? Porque nuestros contadores forenses han encontrado un rastro de transacciones muy interesante, dinero moviéndose entre cuentas, compras de criptomonedas, transferencias en el extranjero, todo rastreado hasta empresas que usted administra. La agente Herrera deslizó una carpeta sobre el escritorio. Eso es solo el comienzo. También hemos encontrado evidencia que sugiere que ha estado trabajando con otros para agotar sistemáticamente los activos de Industrias Castilla. Esto es imposible, tartamudeó Iván.
Yo nunca. La evidencia dice lo contrario. Ahora bien, puede cooperar con nuestra investigación y ayudarnos a comprender quién más está involucrado, o puede convertirse en el chivo expiatorio de toda la operación. Usted elige. Lo que Iván no sabía era que Sofía Herrera no era una agente federal en absoluto. Era otra de las actrices contratadas por Mateo, y la evidencia había sido cuidadosamente elaborada para que pareciera auténtica, aunque en realidad no demostraba nada ilegal por parte de Mateo. Pero la presión psicológica estaba funcionando. En menos de una hora, Iván estaba listo para confesarlo todo, implicando a Sebastián Soto como el autor intelectual detrás de la malversación de fondos. En su prisión, Jimena miró las grabaciones de seguridad del colapso de Iván con creciente horror. «Los estás incriminando», le dijo. «Estoy revelando su verdadera naturaleza», corrigió Mateo. Iván me estaba robando. Sebastián planeaba robar millones. Simplemente estoy acelerando los tiempos. Se darán cuenta de que no son agentes federales de verdad, ¿no es así? Para cuando a alguien se le ocurra verificar las credenciales del agente Herrera, Iván ya habrá confesado múltiples delitos graves. ¿Y Sebastián? Sebastián estará tan ocupado intentando borrar sus huellas que no se dará cuenta de que la trampa se está cerrando a su alrededor. Esa misma noche, Sebastián recibió una llamada de pánico de Iván. «Lo saben todo. Los federales tienen evidencia sobre las cuentas, sobre las transferencias de dinero. Creo que alguien les dio el pitazo». La sangre de Sebastián se heló. «¿Qué les dijiste?» «Nada aún, pero volverán mañana con una orden de cateo, Sebastián. Si rastrean esto hasta ti». «Cálmate», dijo Sebastián, aunque él mismo estaba todo menos calmado. «Déjame pensar». Pero pensar era exactamente lo que Mateo quería que Sebastián hiciera. Cada momento que Sebastián pasaba preocupándose por la investigación, era un momento en el que no intentaba contactar a Jimena ni preguntarse por qué su plan perfecto se había quedado en silencio. En su monitor, Jimena vio a Sebastián caminar por su departamento como un animal enjaulado, haciendo llamadas frenéticas a abogados y comprobando sus rutas de escape. «Te está abandonando», observó Mateo. «En el momento en que cree que podrían atraparlo, los pensamientos de rescatarte desaparecen por completo. Ese es el hombre por el que tiraste a la basura 16 años de matrimonio». «¿Basta?» «Míralo, Jimena. De verdad, míralo. No está tratando de encontrarte. No está preocupado por tu seguridad. Solo le importa salvarse a sí mismo». Como para probar el punto de Mateo, la siguiente llamada de Sebastián fue a Tomás Treviño, pero no para preguntar sobre el paradero de Jimena. En su lugar, estaba exigiendo una nueva identidad para sí mismo, pues quería desaparecer de inmediato. «Mi esposa está muerta», susurró Jimena, observando al hombre por el que había arriesgado todo abandonarla sin dudarlo. «No», dijo Mateo en voz baja. «Jimena Castilla está muerta. Pero tú eres algo nuevo ahora. La pregunta es, ¿qué quieres que sea ese algo?» La trampa funcionaba a la perfección. Sebastián estaba en pánico, cometiendo errores, quemando puentes en su desesperado intento de escapar. Y pronto, Mateo activaría la fase final de su venganza. La que destruiría no solo la vida de Sebastián, sino todo lo que él había esperado construir sobre las ruinas del matrimonio de Mateo. Capítulo 7. La verdad revelada. Una semana después de la supuesta muerte de Jimena, Sebastián Soto cometió su error fatal. Desesperado por escapar de lo que creía que era una investigación federal, accedió a las cuentas ocultas que contenían el dinero que había robado de Industrias Castilla. No se daba cuenta de que Mateo estaba monitoreando cada movimiento digital que hacía. En el momento en que Sebastián comenzó a transferir fondos a su cuenta de escape en las Islas Caimán, Mateo atacó. En su habitación subterránea, Jimena miraba los monitores de seguridad mientras patrullas de policía rodeaban el edificio de departamentos de Sebastián. Pero estos no eran los actores contratados por Mateo. Estos eran policías reales del Departamento de Policía de Monterrey armados con órdenes de aprehensión genuinas. ¿Cómo?, susurró ella. Sebastián acaba de mover 39.7 millones de pesos en fondos robados a través de fronteras internacionales, explicó la voz de Mateo por el intercomunicador. Eso es fraude electrónico federal, lavado de dinero y robo.
simplemente proporcioné la evidencia a las autoridades correspondientes. En la pantalla, el oficial Bruno Juárez, el mismo oficial que había respondido al accidente de Jimena, lideraba el equipo que derribó la puerta de Sebastián. Sebastián Soto está bajo arresto por malversación de fondos, fraude electrónico y conspiración para cometer robo, anunció Juárez, mientras Sebastián era esposado en pijama. «Esto es una locura», gritó Sebastián. «No he hecho nada malo». Pero la evidencia era abrumadora. Mateo había documentado meticulosamente cada transacción ilegal, cada peso robado y cada documento falso. La propia avaricia de Sebastián había proporcionado la soga para su ejecución. La parte hermosa, continuó Mateo, es que al intentar escapar con su dinero robado, Sebastián demostró que es culpable de todo de lo que lo acuso. Ningún jurado en el mundo creerá sus afirmaciones de inocencia. Ahora, mientras Sebastián era arrastrado esposado, Jimena notó algo que hizo que se le helara la sangre. De pie entre la multitud de curiosos estaba Gerardo Castilla, el hermano de Mateo, quien se suponía que debía estar brindando apoyo familiar durante este momento difícil. Pero Gerardo no observaba el arresto de Sebastián con sorpresa ni preocupación. Lo miraba con satisfacción, tomando fotos con su teléfono. Gerardo fue parte de esto desde el principio, se dio cuenta Jimena. Gerardo ha sido mis ojos y oídos durante meses, confirmó Mateo. Cada prueba contra Sebastián, cada detalle sobre tu aventura. Gerardo lo reunió todo. Lealtad familiar, Jimena. Algo que tú nunca entendiste. El siguiente visitante en llegar a su casa fue Camila, la hija de 14 años de Mateo, que regresaba de su estadía prolongada en la casa de la familia Contreras. Jimena observó a través de los monitores cómo su hija abrazaba a Mateo. Ambos lloraban. Camila, de dolor. Mateo, por lo que parecía ser alivio de tener a su hija en casa. Papá, todavía no puedo creer que mamá realmente se haya ido, dijo Camila, con la voz quebrada. Mateo la abrazó con fuerza. Lo sé, cariño, pero superaremos esto juntos. Tu madre te amaba más que a nada en el mundo. Al ver esta escena, Jimena finalmente se derrumbó por completo. Su hija estaba agonizando de dolor, creyendo que su madre estaba muerta, mientras Mateo la consolaba con mentiras. La crueldad de todo esto era asombrosa. Déjame verla, suplicó Jimena a través del intercomunicador. Por favor, Mateo, déjame ver a Camila. Camila está de luto por su madre, respondió Mateo fríamente. Jimena Castilla está muerta. Recuerda, tomaste esa decisión cuando decidiste fingir tu muerte y abandonarla. Yo no la estaba abandonando. El plan era llevarla conmigo una vez que todo se calmara. El plan era robar 865 millones de pesos y desaparecer, dejándonos a Camila y a mí para lidiar con las consecuencias. No reescribas la historia ahora que te descubrieron. Durante los días siguientes, Jimena se vio obligada a observar cómo su vida, cuidadosamente construida, continuaba sin ella. Camila regresó a la escuela, donde todos los que sabían que su madre había muerto la trataron con empatía y amabilidad. Mateo interpretó al devoto padre soltero, tomándose un tiempo libre en el trabajo para cuidar de su hija en duelo. Mientras tanto, el arresto de Sebastián había acaparado los titulares. Socio comercial local arrestado por esquema masivo de malversación de fondos, decía el periódico El Norte. El artículo detallaba cómo Sebastián Soto presuntamente había robado millones de Industrias Castilla durante varios meses, utilizando su posición como socio para acceder a las cuentas de la empresa. Lo que el artículo no mencionaba, y lo que nadie más que Mateo sabía, era que gran parte de este dinero robado había sido movido en realidad por el propio Mateo, creando un rastro de papel que conducía directamente a las cuentas de Sebastián. Lo incriminaste, dijo Jimena durante una de sus conversaciones diarias. Lo expuse, corrigió Mateo. Sebastián me estaba robando. Quizás no millones, pero estaba malversando fondos. Las cuentas de criptomonedas eran reales. Las transferencias al extranjero eran reales. Simplemente realcé la evidencia. ¿Realzaste? Fabricaste evidencia. Documenté sus crímenes. El hecho de que haya movido parte de mi propio dinero para fortalecer el caso no cambia el hecho de que Sebastián es un ladrón y un traidor. ¿Qué hay de Iván? Iván está cooperando plenamente con las autoridades.
Ha proporcionado un testimonio detallado sobre el plan de malversación de fondos de Sebastián a cambio de una sentencia reducida. 5 años en una prisión de mínima seguridad en lugar de 20 años en una prisión federal. Está bastante agradecido. Jimena se dio cuenta con creciente horror de que Mateo había orquestado todo con precisión quirúrgica. Sebastián iría a la cárcel durante décadas. Iván cumpliría una sentencia manejable por su cooperación y Mateo emergería como la víctima, el amigo traicionado que había perdido tanto a su esposa como a su socio comercial a causa de su traicionero plan. ¿Y qué hay de mí?, preguntó ella. ¿Cuál es mi papel en esta obra maestra? Tú, querida mía, eres la trágica víctima cuya muerte expuso sus crímenes. Si no hubieras muerto en ese accidente automovilístico, Sebastián podría haber robado todo lo que poseo. Tu muerte salvó a la empresa, protegió la herencia de Camila y reveló la verdad sobre las personas en las que confiaba. No estoy muerta. Jimena Castilla está muerta. Su cuerpo fue enterrado ayer en una hermosa ceremonia. Camila arrojó una rosa sobre el ataúd y yo pronuncié un panegírico sobre cuánto amaba a mi esposa a pesar de sus defectos. Jimena se quedó mirando el monitor en estado de shock. Se había perdido su propio funeral, en lugar de eso, había visto cómo Mateo y Camila estaban de pie frente a un ataúd vacío mientras amigos y familiares presentaban sus respetos a una mujer que estaba sentada en una habitación del sótano a 20 metros de distancia. «Estás completamente loco», susurró. «Soy completamente meticuloso», respondió Mateo. Y ahora llegamos al acto final. Sebastián pasará los próximos 30 años en prisión. Iván cumplirá sus 5 años y desaparecerá en el programa de protección a testigos. Camila heredará todo y nunca sabrá que su madre fue una criminal. ¿Y yo? ¿Qué pasará conmigo? Tú tienes el derecho de elegir. Puedo hacer que la muerte de Jimena Castilla sea permanente, un trágico accidente que acabó con un hermoso matrimonio. O puedes vivir, pero como alguien completamente diferente. Nueva identidad, nueva vida, nuevo todo. Pero si eliges vivir, lo harás sabiendo que regresar a tu antigua vida significa destruir el futuro de Camila y revelar que su amada madre fue una ladrona que fingió su propia muerte. El peso de la elección aplastó a Jimena como una fuerza física. Podía exponer la elaborada venganza de Mateo y regresar con su hija, pero solo a costa de destruir la imagen que Camila tenía de su madre, y potencialmente, implicarse en los crímenes de Sebastián. O podía desaparecer para siempre, dejando que Camila creyera que su madre murió amándola, y preservando así la herencia e inocencia de su hija. Elige con cuidado, dijo Mateo, porque esta es la única elección que tendrás. Capítulo 8. La confrontación final. 2 semanas después de su supuesta muerte, Jimena Castilla tomó su decisión. Solicitó una reunión cara a cara con Mateo. Sería la primera vez que estarían en la misma habitación desde que comenzó su encarcelamiento. Mateo entró a su habitación subterránea cargando una silla, la cual colocó cuidadosamente frente a donde ella estaba sentada en la cama. Se veía diferente, más delgado, más duro, como si el último mes le hubiera arrebatado cualquier rastro de suavidad que alguna vez poseyera. «Te ves terrible», observó él de forma clínica. 2 semanas en una prisión de sótano te dejan así, respondió Jimena. A pesar de todo, no pudo evitar notar que Mateo se veía mejor que en los últimos años. La venganza, al parecer, le sentaba bien. ¿Te has decidido? Quiero saber algo primero. ¿Por qué este elaborado plan? ¿Por qué no simplemente divorciarte de mí, procesar a Sebastián y seguir adelante con tu vida? Mateo se recargó en su silla, estudiándola como si fuera un problema de negocios por resolver. Porque el divorcio te habría dado la mitad de todo lo que construí. Porque procesar a Sebastián lo habría convertido en un mártir de su aventura amorosa. Porque seguir adelante habría significado aceptar que tú habías ganado. Entonces, se trata de ganar. Se trata de justicia. Sebastián y tú creyeron que podían destruir mi vida y marcharse ricos. En lugar de eso, Sebastián está en una prisión federal, Iván está en el programa de protección a testigos y tú estás sentada en una habitación del sótano eligiendo entre la muerte y el exilio. ¿Y qué pasa con Camila? ¿No te importa lo que esto le está haciendo? Por primera vez, algo parpadeó en los ojos de Mateo. No fue arrepentimiento, sino un dolor cuidadosamente controlado.
Es mejor que Camila crea que su madre murió a que sepa que su madre era una criminal. Ahora heredará todo, será criada por un padre que realmente la ama y nunca tendrá que enterarse de que la mujer que la dio a luz estuvo dispuesta a abandonarla por dinero. Yo no la estaba abandonando. El plan era robar 865 millones de pesos y desaparecer a un país sin extradición. No insultes mi inteligencia afirmando que ibas a mandar a buscar a Camila después. Jimena guardó silencio porque, en el fondo de su corazón, sabía que él tenía razón. El plan siempre había consistido en escapar con Sebastián, y Camila había sido una ocurrencia tardía de la que se ocuparían más adelante. He tomado mi decisión, dijo ella finalmente. Y elijo el exilio, pero tengo condiciones. Mateo arqueó una ceja. Difícilmente estás en posición de negociar. ¿Quieres que me vaya permanentemente? Puedo darte eso, pero quiero actualizaciones periódicas sobre Camila. Fotos, boletas de calificaciones, confirmación de que está feliz y sana. Quiero saber que mi hija está prosperando, incluso si no puedo ser parte de su vida. De acuerdo. ¿Algo más? Quiero saber que nunca se enterará de la verdad sobre mí. Prométeme que cualquier historia que le cuentes sobre por qué morí, será algo con lo que pueda vivir. Algo que no destruya su recuerdo de mí. Mateo asintió lentamente. Ella cree que moriste instantáneamente en el accidente, que no sufriste. Cree que la amabas más que a nada en el mundo y que tus últimas palabras fueron sobre lo orgullosa que estabas de ella. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Jimena. Gracias. Aún no me agradezcas. Tu nueva identidad viene con reglas estrictas. Vivirás en un pequeño pueblo en Chihuahua bajo el nombre de Beatriz Hidalgo. Trabajarás como contadora para un negocio familiar. Tendrás un departamento modesto y un auto usado. Nunca te comunicarás con nadie de tu antigua vida. Nunca intentarás investigar a Camila ni a mí. Nunca intentarás regresar a Monterrey. ¿Y si rompo estas reglas? Entonces saldrán a la luz pruebas que demostrarán que Jimena Castilla no murió en un accidente. Que ella fingió su muerte como parte del plan de malversación de Sebastián Soto. Camila se enterará de que su madre era una criminal que la abandonó. El dinero del seguro será recuperado. La herencia de Camila se congelará en espera de procedimientos legales y tú pasarás el resto de tu vida en una prisión federal. La brutalidad de la trampa era perfecta. Mateo se había asegurado de que cualquier intento por parte de Jimena de recuperar su antigua vida destruiría a la hija que intentaba proteger. ¿Has pensado en todo, verdad? Siempre lo hago. 3 días después, Jimena se encontraba en el asiento del copiloto de la camioneta de Gerardo Castilla, conduciendo a través de los paisajes de Chihuahua hacia su nueva vida. Gerardo había estado en silencio durante la mayor parte del viaje, pero cuando se acercaban a su destino, finalmente habló. Sabes que todavía te ama, dijo Gerardo en voz baja. Tiene una manera muy extraña de demostrarlo. Mateo no perdona. Nunca lo ha hecho, no desde que nuestro padre nos abandonó. Pero tampoco odia sin motivo. ¿Lo que le hiciste a él? ¿Lo que le hiciste a Camila? Rompió algo en el que no se puede arreglar. Cometí un error. La gente comete errores. Gerardo la miró por el espejo retrovisor. Errores son olvidar los aniversarios o dejar la leche afuera. Lo que tú hiciste fue una traición calculada durante meses. Hay una diferencia. Condujeron en silencio hasta llegar al nuevo hogar de Beatriz Hidalgo. Un pequeño departamento encima de una librería en un pueblo tan remoto que apenas aparecía en los mapas. Es aquí, dijo Gerardo, entregándole un juego de llaves y un sobre. Tu nueva identidad, número de seguro social, licencia de conducir y suficiente dinero para empezar. Hay un trabajo esperándote en la ferretería Sierra Madre. Creen que eres una viuda de Jalisco que busca un nuevo comienzo. ¿Alguna vez te volveré a ver? No. En lo que respecta al mundo, Gerardo Castilla ayudó a enterrar a su cuñada hace 2 semanas. Beatriz Hidalgo no tiene ninguna conexión con nadie llamado Castilla. Mientras Gerardo se alejaba en la camioneta, dejándola de pie en una calle polvorienta en medio de la nada, Jimena se dio cuenta de que la venganza de Mateo estaba completa. Ella estaba viva, pero Jimena Castilla estaba verdaderamente muerta,
enterrada en un cementerio de Monterrey, mientras su hija la lloraba y su marido seguía adelante con su vida. Pero ella estaba viva, y eso era más de lo que Sebastián podía decir desde su celda en la prisión federal. Capítulo 9. El nuevo comienzo. 6 meses después, Mateo Castilla estaba de pie en su oficina de Monterrey, contemplando una ciudad que ya no albergaba ningún recuerdo doloroso. Sebastián Soto había sido condenado a 35 años en una prisión federal. Iván Garza había completado su acuerdo de cooperación y desaparecido en el programa de protección a testigos. La compañía de seguros había pagado la póliza de seguro de vida de Jimena sin hacer preguntas. Industrias Castilla era más rentable que nunca, tras haber absorbido la parte correspondiente a la sociedad de Sebastián y eliminado el robo sistemático que había estado sangrando dinero durante meses. De hecho, el patrimonio neto de Mateo había aumentado desde la muerte de su esposa. Camila estaba prosperando. A sus 15 años, se había convertido en una joven segura de sí misma e inteligente que hablaba de su madre con amor, pero sin el dolor aplastante que había caracterizado los primeros meses. Sacaba puros 10, había sido aceptada en un programa de verano para estudiantes superdotados y parecía genuinamente feliz. «Papá, ¿estás listo para cenar?», preguntó Camila, asomando la cabeza a su oficina. «Casi termino aquí», respondió Mateo, cerrando el archivo que había estado revisando. «Bien. Voy a preparar ese platillo de pasta que mamá me enseñó antes». Hizo una pausa. La referencia automática a su madre todavía a veces causaba un destello de tristeza. «Estaría orgullosa de lo bien que lo cocinas», dijo Mateo con dulzura. Camila sonrió. «Yo también lo creo». Mientras caminaban juntos hacia la cocina, Mateo reflexionó sobre cuán completamente se había reconstruido su vida. Había eliminado todo rastro de traición, protegido el futuro de su hija y se había asegurado de que aquellos que intentaron destruirlo quedaran neutralizados permanentemente. En Chihuahua, Beatriz Hidalgo terminó su turno en la ferretería Sierra Madre y caminó las 3 cuadras hasta su pequeño departamento. Había perdido casi 10 kilos. Su cabello era ahora más corto y oscuro, y se vestía con ropa sencilla que habría horrorizado a la Jimena Castilla, tan consciente de la moda. Pero estaba sobreviviendo. El trabajo era honesto. El pueblo era tranquilo. Y cada mes, recibía un sobre sin remitente que contenía fotos de Camila en la escuela, en casa y con sus amigas. Veía a su hija crecer a través de fotografías cuidadosamente recortadas que no revelaban nada sobre la vida de Mateo. Camila lucía feliz. Eso era todo lo que importaba. Una vez, Beatriz intentó buscar noticias sobre Monterrey en Internet. En cuestión de horas, le cortaron el servicio de Internet, y un hombre de traje apareció en su puerta para recordarle los términos de su acuerdo. Nunca volvió a intentarlo. Algunas noches, se sentaba en el pequeño balcón de su departamento y se preguntaba si podría haber tomado decisiones diferentes, si podría haberse conformado con la vida que tenía en lugar de arriesgarlo todo por algo más emocionante. Pero esos pensamientos no la llevaban a nada productivo. Jimena Castilla había tomado sus decisiones y Beatriz Hidalgo vivía con las consecuencias. Mientras tanto, en Monterrey, Mateo había comenzado a salir de nuevo de forma cuidadosa y selectiva con mujeres que comprendían que su hija era lo primero y que no le interesaba nada casual. Había aprendido a confiar en sus instintos sobre las personas para detectar las señales de advertencia que había pasado por alto con Jimena. «Sabes», dijo Gerardo durante una de sus cenas mensuales, «podrías simplemente haberte divorciado de ella. Habría sido más sencillo». «Más sencillo no siempre es mejor», respondió Mateo. De esta manera, Camila conserva su herencia, su inocencia y sus recuerdos. Sebastián e Iván enfrentan las consecuencias reales de sus crímenes, y yo nunca tendré que preocuparme de que ninguno de ellos regrese para lastimar a mi familia nuevamente. ¿Y estás bien con el hecho de que ella todavía siga viva por ahí? Mateo consideró esto. No está viva. Jimena Castilla está muerta. Hay una mujer en Chihuahua que se parece a ella. Pero Jimena Castilla murió en ese accidente automovilístico tal como todos creen. Esa es una forma muy clínica de verlo. Soy una persona clínica. Me ha servido bastante bien. A medida que los meses se convirtieron en años, la historia de la trágica pérdida de Mateo Castilla se convirtió en una pieza más de las leyendas empresariales de Monterrey, el exitoso emprendedor que, tras perder a su esposa en un accidente automovilístico y descubrir la traición de su socio,
Emergió más fuerte que nunca mientras criaba solo a su hija. Camila se graduó de la preparatoria con los mejores honores de su generación y fue aceptada en el TEC de Monterrey con una beca completa. Decidió estudiar negocios, deseando eventualmente unirse a la empresa de su padre. «Quiero construir sobre lo que tú y mamá comenzaron», le dijo a Mateo durante su fiesta de graduación. «Estaría increíblemente orgullosa», dijo Mateo, y lo decía en serio. En Chihuahua, Beatriz Hidalgo leyó sobre la graduación de Camila en el recorte de periódico que le llegó con sus fotos mensuales. Lloró durante horas. Lágrimas de orgullo, dolor y aceptación se mezclaron. Su hija era exitosa, feliz y amada. Eso tenía que ser suficiente. La venganza de Mateo estaba completa, no porque hubiera destruido a sus enemigos, sino porque había construido algo mejor de los escombros que ellos habían intentado crear. Camila heredaría un imperio sin saber jamás que su madre había intentado robarlo. Sebastián pasaría sus mejores años en prisión sin saber que la mujer que había amado seguía viva. Y Jimena pasaría su vida observando a la distancia cómo la familia que había abandonado prosperaba sin ella. Era, reflexionó Mateo, la justicia perfecta. No piedad, no perdón, sino una justicia perfecta e ineludible. Y para un hombre que a los 12 años había aprendido que el mundo era cruel e implacable, la justicia perfecta era la única victoria que importaba. 5 años después de la muerte de Jimena Castilla, Mateo estaba en la graduación universitaria de su hija, viendo cómo Camila aceptaba su título en negocios con honores. Era hermosa, brillante y completamente inocente a la oscuridad que alguna vez había amenazado con destruir a su familia. Entre el público, notó a una mujer de cabello corto y oscuro que miraba desde la última fila, con gafas de sol y una gorra de béisbol. Por solo un momento, sus miradas se cruzaron a través del abarrotado auditorio. Beatriz Hidalgo había roto las reglas una última vez, cruzando el país para ver graduarse a su hija. Era un riesgo que podía destruirlo todo, pero tenía que ver el triunfo de Camila con sus propios ojos. Mateo podría haber hecho que la arrestaran, podría haberlo expuesto todo y destruir para siempre la imagen que Camila tenía de su madre. En lugar de eso, simplemente asintió una vez, un reconocimiento de que este momento les pertenecía a ambos, sin importar todo lo que se había interpuesto entre ellos. Luego, Camila caminaba por el escenario para aceptar su diploma y el momento pasó. Cuando Mateo volvió a mirar, la mujer de la gorra de béisbol se había ido. Más tarde esa noche, mientras Camila celebraba con sus amigos, Mateo recibió un único mensaje de texto desde un número desconocido: «Gracias». Lo borró de inmediato y nunca más volvió a saber de Beatriz Hidalgo. Mateo Castilla había ganado por completo, pero también había aprendido que, incluso, la venganza perfecta podía contener momentos de misericordia imperfecta. Era quizás la única lección que a Jimena le quedaba por enseñarle. La guerra había terminado. La victoria era total. Y en algún lugar de Chihuahua, una mujer que alguna vez fue su esposa estaba aprendiendo a vivir con las consecuencias de traicionar al único hombre que nunca perdonó y nunca olvidó. Pero su hija nunca sabría nada de esto. Camila Castilla heredaría todo, creyendo que sus padres se habían amado y que su madre había muerto creyendo en el potencial de su hija. Al final, esa era la única victoria que verdaderamente importaba. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutaron de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en pantalla y nos vemos a la próxima.